was here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Buenos días a todos, estamos dándole un saludo a cada una de las personas que están acompañándonos en este momento a través de las redes, a través de sus dispositivos y en cada uno de los lugares donde nos encontremos. Bueno, pero queremos comenzar contándoles algo, y es que hay unas muy buenas noticias. A pesar que todos estamos encerrados en nuestras casas o de pronto estamos distantes por todo este tema de la cuarentena y del toque de queda, Dios ha seguido obrando y Dios ha seguido haciendo cosas nuevas y cosas lindas en la vida de las personas y de sus hijos, ¿cierto? Entonces a continuación vamos a estar escuchando algunos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en los últimos días, en las últimas semanas, y con estos testimonios queremos motivarlos y queremos animarlos a que siempre valdrá la pena creer, siempre valdrá la pena confiar en un Dios que hace cosas nuevas, que extiende su misericordia, que nos da nuevos regalos cada mañana. Entonces los invito para que escuchemos estos testimonios. Buenos días, quiero dar mi testimonio porque estoy convencida que Dios sí hace milagros. A la edad de 6 años a mí me empiezan a dar unos dolores de cabeza demasiado fuertes. A medida que van pasando los años, este dolor de cabeza se convierte en migrañas, al punto de que cuando voy al neurólogo, me dice que de 100 personas, 90 siguen igual y solamente 10 personas mejoran. Debido a esto y a los dolores de cabeza tan fuertes que me daban, pues yo debía ir a urgencias 2-3 veces por semana. El médico ya me veía y me decía, otra vez usted por acá. Yo lo único que necesitaba era que me quitaran el dolor de cabeza, que era tan fuerte. Aproximadamente hace 2 meses, en un servicio, el pastor Andrés da una palabra en la cual dice que hay una persona que lleva varios días con un dolor de cabeza muy fuerte. En ese momento yo dije, esa soy yo, la que lleva ya muchos días con dolor de cabeza, pero tú me vas a sanar, Señor. El pastor ese día dijo que el Señor iba a sanar a esta persona. Yo tomé esa palabra para mí y hace 2 meses a mí no me dan dolores de cabeza tan fuertes como los que me daban antes. Ahora un dolor de cabeza me da normal y se me quita solamente con un Dolex. Dios me sanó de las migrañas, entonces toda la gloria sea para nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Hoy les voy a hablar de lo grande y maravilloso de lanzar una palabra de fe. Hace un mes aproximadamente nos diagnosticaron COVID a mi esposo, a mis hijos y a mí. Pasaron 10 días cuando recibimos una llamada donde nos informaban que el COVID le iba ganando a mi esposo y que había que hospitalizarlo inmediatamente, que esto no daba espera. Antes de llegar los paramédicos nos reunimos en familia a orar y declaramos esta palabra de fe. Creemos en un Dios que sana, salva y restaura vidas. Cada día el diagnóstico empeoraba. También somos dueños de una empresa donde teníamos que pagar nómina, importaciones y préstamos. Llegó el lunes y mirando al cielo le dije, Señor, dame esa sabiduría e inteligencia que hablas en tu palabra para manejar mi empresa en este momento. Vi cómo la mano poderosa de mi Padre Dios se movía y empezamos a vender sin necesidad de fiar y cumplimos con todos nuestros compromisos financieros. Antes de finalizar la semana, nos llaman de la clínica y nos dan luz verde. Vi cómo la misericordia de Dios se apoderaba de nosotros solo por lanzar una palabra de fe. Decir, yo creo esas promesas y prodigios que hablas en tu palabra.
Cada mañana que pasaba, escuchaba una voz que me decía: mi vara y mi cayado me infundirán aliento todos los días de tu vida. No temas, yo estoy contigo. A esto nos apropiamos y creímos. Hoy estamos en Victoria, donde mi esposo ya está sano, en la casa con nosotros, solo por creerle a nuestro Padre Dios, que tiene todo bajo control. En mi familia todos estamos sanos y la empresa sigue funcionando. Por la fe vimos a un Dios que sana y restaura. Bendiciones. Buenos días, Iglesia New Life. Mi nombre es Diana Colorado y vengo a darles un testimonio muy poderoso que Dios está haciendo en mi vida. Y Dios jamás permite un dolor sin un propósito. Mi relación con Jesús venía desgastada. Yo ya no oraba, no me congregaba, no leía de su palabra. Y en medio de ese desierto viene el enemigo y me arrebata mis dos tesoros más hermosos que he tenido en mi vida, mis dos hijas. Abandonaron los caminos del Señor y se fueron de la casa. Eso me llevó a un dolor muy profundo, una depresión muy fuerte. Y una noche, en un momento de tanta desesperación, llegó Jesús y me visitó y me regaló 2 Corintios 12:9, donde Él me dice que mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Ve y haz un cuarto de guerra, arrepiéntete y es allí donde yo te voy a procesar y mostrar grandes cosas. Y sí, mi iglesia, ha sido algo sobrenatural, algo hermoso. Dios allí me ha procesado, me ha pulido, me sigue restaurando, porque allí es donde Jesús ha mostrado todo su poder y toda su gloria. Es allí donde Jesús me ha mostrado cómo debo ser. Ya no más esa mujer triste, amargada, no. Y ha vuelto ese gozo a mi vida, ha vuelto ese primer amor que ha conquistado y me sigue conquistando Jesús para ganar esas grandes batallas, pero allí quebrantada de rodillas. Por eso yo los contagio de esta alegría, de que sí se puede en medio del dolor orar, batallar, y que contagiemos a todos los que nos rodean, impactemos, porque eso es lo que Dios quiere, que impactemos a estas generaciones, a tantas familias abatidas que en medio del dolor no saben qué hacer, pero aquí estoy yo para decirles que sí se puede volver a ese primer amor y podemos volver a hacer esas obras que antes hacíamos, pero que impactemos y rodeemos a la gente de ese amor de Jesús en medio de todo este problema que hay, este dolor, este sufrimiento, en medio de esta pandemia, y volver los ojos a Jesús y decir: Señor, aquí estamos y haz de nosotros esas vasijas útiles para poderse impregnar de todo ese amor de Cristo en las demás personas. Ánimo, porque si pudo conmigo, pueden con ustedes también. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the
quiero hablarles en esta mañana de el secreto de la victoria. Continuamente el ser humano anda buscando la manera de ser cada vez más exitoso, de cómo alcanzar las victorias en cada una de sus batallas, cómo lograr el éxito en el ser esposo, por ejemplo, cómo lograr el éxito en la crianza de los hijos, cómo lograr avanzar en cada uno de sus proyectos, en cada una de sus iniciativas. Y quiero que entendamos por la palabra lo que significa esa bendición. Cómo lograr ser una persona victoriosa. Cómo lograr ser una mujer victoriosa, un hombre victorioso. Cómo lograr ser un joven victorioso. Y eso lo vamos a aprender a través de una promesa que Dios le entregó a quizás el patriarca, principal patriarca del que menciona la Biblia, nuestro gran patriarca Abraham. Este hombre que alcanzó muchas bendiciones, este hombre que fue prosperado en gran manera, este hombre que recibió una promesa de multiplicación. Pero, ¿qué tenía Abraham? ¿Qué hizo Abraham que lo hizo un hombre tan exitoso? ¿Qué hizo Abraham que lo constituyó en un referente? Dice incluso en el Nuevo Testamento hay muchos textos que hablan y mencionan a Abraham. Y yo quiero que volvamos a leer este texto. Génesis capítulo 12 versículo 2 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Yo veo aquí quizás una de las bendiciones más potentes de las que menciona la Biblia. Una bendición que denota completitud. Una bendición que lo abarca todo. Incluso yo diría que más allá de las expectativas que podemos tener nosotros los seres humanos. Dice que por un lado Dios le da una promesa y le dice: te haré una gran nación. Dios le está hablando de multiplicación. Dios le está hablando de trascendencia. Dios le está hablando de cómo Él va a poderse reproducir en miles de millones de personas. Dice la Biblia: si puedes contar la arena del mar, podrás contar tu descendencia, Abraham. Pero paso siguiente le dice: y te bendeciré. Pero no solamente te voy a bendecir, sino que dice: te haré famoso. Eso quiere decir que otras personas tendrán que ver, otras personas tendrán que observar la benevolencia de Jehová sobre la vida de ese hombre Abraham. Y por último dice: y serás una bendición para otros. Quiere decir que la bendición de Dios es abundante. Quiere decir que la bendición de Dios no es apretada. Quiere decir que la bendición de Dios no es exacta. La bendición de Dios trasciende y va mucho más allá de nuestras expectativas. Este es el tipo de bendición que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere una bendición de multiplicación. Dios quiere una bendición de ensanchamiento. Dios quiere una bendición integral. Pero también dice la Biblia que cuando esa bendición llegue sobre tu vida, cuando esa bendición llegue sobre tu casa, vas a ser reconocido por otros. Eso quiere decir, cuando dice la Biblia, que te volverás famoso. No la fama de la farándula, no la fama de las noticias, no ese tipo de fama. La fama de la que está hablando acá es la fama que hace que todos los demás, que las personas conocidas tuyas, no conocidas, te conozcan y vean y digan: este hombre tiene la gracia de Dios, ese hombre tiene el favor de Dios, este hombre, esta mujer tiene la bendición, tiene la gloria, tiene el poder de Dios. Yo no sé cuántos desean esa bendición. Y por último dice: y serás una bendición para otros. Gloria a Dios por eso, porque sabe una cosa: cuando Dios decide bendecir a alguien, cuando a Dios le place tomar la decisión de bendecir a alguien, esa bendición va a alcanzar incluso para que tú puedas compartir con otros. Esa bendición va a alcanzar para que tú bendigas a tu familia. Esa bendición va a alcanzar para que tú bendigas a las personas necesitadas que están a tu alrededor. Esa bendición te va a alcanzar para que tú bendigas a la iglesia en la cual te congregas. Esa bendición será más que suficiente, y esa es de la bendición de la que yo te quiero hablar en esta mañana. Yo no sé cuántos desean tener esa bendición. Yo la quiero, yo deseo esa bendición.
Hay tres cosas cuando usted estudia la biografía de Abraham que nos ayudan a entender por qué Abraham obtuvo esta bendición. Y lo primero es que Abraham llegó a ser tan bendecido. Lo primero, simplemente porque fue escogido. Simplemente eso, fue escogido. ¿Por qué Abraham fue bendecido? ¿Por qué las personas son bendecidas? Primero, porque a Dios le plació en su infinita misericordia bendecirlo. Cada uno de nosotros ha sido llamado. Cada uno de nosotros ha sido escogido. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la Biblia de la siguiente manera, Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Importante que notemos eso, dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Esto es el poder del llamado, ese es el poder del ser elegidos por Dios en su infinita misericordia. Tú eres bendecido cuando Dios te llama, tú eres bendecido cuando Dios te elige, cuando Dios te separa para una misión, cuando Dios te separa para un propósito y cuando tú comienzas a caminar en ese propósito, la Biblia enseña que hay bendición. Ahora hay una buena noticia, no solamente Dios llamó a Abraham, no solamente Dios llamó a Jacob, no solamente Dios llamó a Moisés, también te está llamando a ti, porque cada uno de nosotros tiene un llamado especial. A veces cuando se nos habla de llamado, confundimos la palabra llamado, entendemos llamado simplemente como ministerio, y cuando te preguntan si tienes llamado de parte de Dios, muchos dicen que no, porque entendemos que el llamado lo asociamos con simplemente ser pastor o ser profeta o ser evangelista o ser maestro o ser un misionero o cualquiera de estos ministerios de los que habla la palabra, pero no necesariamente. Yo quiero que entiendas en esta mañana que tú y yo somos llamados. Todos nosotros hemos sido llamados por la gracia de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan está diciendo, miren, ustedes no me eligieron a mí. Fui yo el que los elegí a ustedes. Ahora, ¿para qué te eligió Dios? ¿Para qué nos eligió Dios? Dice, para que vayamos y produzcamos frutos duraderos. Así el Padre nos dará lo que pidamos en su nombre. Aleluya. La seguridad del llamado te ayuda a dar pasos de fe. Cuando tú sabes que has sido llamado, cuando tú sabes que Dios ha lanzado una palabra sobre ti, la convicción de entender ese llamado te produce fe, porque ya tú no caminas en la vida como quien camina sin rumbo, ya tú no caminas como quien no sabe para dónde va. Todo lo contrario, tú encuentras un lugar en este mundo. Ya tú entiendes que tu vida no hace parte del azar, que tu vida no fue un accidente. Mira, escúchame bien, por más que tu mamá hubiera querido abortar, por más que tus padres no te estuvieran buscando y dicen que tú llegaste como producto de un accidente, por más que tus papás te hayan regalado y que te haya criado otra persona, no importa lo que hayas vivido, yo quiero decirte algo y quiero que lo escuches y que lo entiendas. Tu vida está dentro de los planes y los propósitos de Dios. A Dios no se le escapa nada, y si Dios permitió que tú nacieras, si Dios permitió que tú vivieras, es porque tiene un propósito con tu vida. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, yo quiero reforzarte esta palabra. Tu vida tiene propósito, tu vida tiene sentido, así como eres, así tal cual como estás. Tu vida tiene un propósito, y si tienes un propósito, si tu vida tiene un propósito, entonces estás dentro de la bendición de Dios. No todos los llamados son iguales, pero sí coincidimos en lo mismo. Todos estamos buscando extender el reino de Dios. Dice la Biblia, todos los llamados son diferentes.
Habrán algunos a los que Dios nos llamó a ser pastores, a otros los llamará a ser evangelistas, a otros los llamará a ser profetas, a otros los llamará a ser maestros, a otros los llamará a ser apóstoles, a otros los llamará a ser misioneros, a otros los llamará a ser ministros de alabanza, maestros de escuela dominical. Tantas cosas que Dios te puede llamar a hacer. Pero hay algo muy hermoso en todo esto. Puede que tu llamado sea distinto. Puede que tu llamado no sea ni siquiera a trabajar adentro de la iglesia. Puede que tu llamado sea a trabajarle a Dios, a servirle a Dios con tu profesión, con el arte que tú sabes hacer, con la disciplina que tú tienes, con el conocimiento que tú tienes. Pero sea cual sea el aporte, sea cual sea el llamado, todos coincidimos en una cosa. Todos los llamados, todos lo que Dios nos ha llamado a hacer, todo se encuentra en un mismo propósito, y ese es extender el reino de Dios en la tierra. Todo lo que nosotros hacemos tiene que apuntarle a eso. Todo lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso no digas que tú no tienes un llamado. No digas que tú no sabes para qué existe. Ya has encontrado uno. Tú eres importante para Dios, y Dios quiere que tú aprendas, que tú contribuyas para que su reino sea extendido. Ahora, ¿qué tienes para aportar? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué arte tienes que tú digas, con esto yo puedo contribuir? Yo no serviré para cantar, yo no serviré para predicar, me da pena, no tengo el arte para hacerlo, quizás no sé enseñar, pero ¿qué sabes hacer? Y es de lo que está hablando Dios aquí. El llamado divino interrumpe nuestra vida cotidiana y nos da una nueva razón de vivir. El llamado divino interrumpe nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás caminando una vida que quizás tú habías planificado, quizás tú habías dicho, yo quiero ser, administrador de empresas, quizás tú habías pensado, yo quiero ser ama de casa, quizás tú pensaste y dijiste, yo quiero ser un empresario, pero llega un momento entre los planes que tú hiciste y los planes que Dios tiene para ti, donde esos planes se chocan, hay una interrupción. Dice que Dios aparece, y cuando Dios aparece te dice, mira, yo no te llamé para eso, mira, realmente tú fuiste creado, tú fuiste diseñado con otro propósito que es aún más eterno. Es ahí donde ese encuentro con Dios, es ahí donde esa revelación de tu llamado, es ahí cuando tú entiendes tu llamado, es ahí donde tu vida cambia, es ahí donde tu personalidad cambia, es ahí donde hasta tu nombre puede cambiar, es ahí donde tus planes van a ser cambiados, van a ser transformados. ¿Cómo así, pastor? Sí, muy sencillo. Le voy a poner solo 2 ejemplos. Dice la Biblia que Pedro era un hombre pescador. Pedro, ese era su oficio toda la vida. Él pensó, quizás me quedaré siendo pescador toda la vida. Este es mi arte, soy bueno pescando, entiendo toda la parte técnica de lo que significa pescar, conozco cómo es el comportamiento de los peces, conozco las estacionalidades, conozco el mar, sé dónde llevar la barca. Él conocía todo, se había vuelto experto en pescar peces, pero él no contaba con algo, no contaba con que Dios lo miraba desde el cielo con otro propósito muy distinto. Y es por eso cuando Jesús se le aparece y le dice, Pedro, ven, sígueme, ya no vas a ser pescador de peces, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Fue allí donde su vida fue interrumpida, fue allí donde Jesús apareció e interrumpió su vida y le dijo, este es tu verdadero propósito, este es tu verdadero llamado. Y cuando Pedro entendió cuál era su verdadero llamado, dice la Biblia, su vida cambió, su vida fue transformada, y ya tú conoces lo que llegó a ser Pedro. Ahora, otro ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Un hombre muy intelectual,
un hombre formado por uno de los sumos sacerdotes de la época, de los grandes eruditos de la palabra en aquella época, pero el apóstol Pablo creía que ese iba a ser su destino. Quizás él aspiraba a seguir ascendiendo, quizás él aspiraba a llegar y ocupar cargos políticos, cargos de autoridad, pero él no sabía que en los planes de Dios había otra cosa. Pero cuando él se encuentra, dice que hay una interrupción en la vida de Pablo. Esa interrupción la hace Jesús y lo llama y le dice: ¿por qué me persigues? A partir de hoy voy a cambiar tu vida. Y a partir de ese día la vida de Pablo cambia. Ahora se convierte en el apóstol Pablo, se convierte en uno de los hombres que más lugares visitó, que más lugares evangelizó en aquella época. Se convierte en el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero ¿cuándo sucedió todo esto? Cuando Pablo recibe esta descarga de bendición, cuando entendió su llamado. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham, hasta el encuentro con Dios, era un hombre común y corriente. Abraham hasta esa época vivía en Ur de los Caldeos. Quizás iba a seguir el mismo ejemplo de Taré, su padre. Quizás él pensaba: mi vida es simplemente tener una esposa, criar unos hijos y trabajar aquí al lado de mi familia. Pero hubo una interrupción, hubo un llamado. Y cuando el llamado tocó la puerta de Abraham, a partir de ese día la vida de Abraham fue partida en dos. Yo no sé, Dios, a qué te está llamando a ti. Yo no sé, cuando yo hablo de llamado, yo no sé tú qué piensas. Cuando yo pronuncio la palabra pastor, yo no sé a cuántos el corazón les late más fuerte. Yo no sé, cuando yo digo la palabra profeta, yo no sé a cuántos el corazón como que les arde. Yo no sé, cuando yo digo que hay personas que van a trabajar desde sus profesiones para Cristo Jesús, yo no sé a cuántos el Espíritu Santo comienza a hablarles, a decirles: tú vas a ser uno de esos. Yo no sé, pero solo sé que en esta mañana Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo: todos ustedes son llamados, todos ustedes son instrumentos, y a todos ustedes los voy a usar, los estoy preparando. Todos ustedes son llamados y cada uno de ustedes va a aportar, porque ustedes van a ser las personas a través de las cuales voy a conquistar el norte de este departamento. A través de ustedes es que yo voy a engrandecer la iglesia. A través de ustedes es que yo voy a traer sanidad para las personas enfermas. A través de ustedes es que yo voy a traer consuelo en las personas que están afligidas. A través de ustedes es que yo voy a transmitir mi misericordia a través de todos aquellos que son necesitados. Ese es tu llamado. Entonces, a partir de hoy, no digas que no tienes uno. Ya Dios te está diciendo: eres llamado y te voy a preparar para cosas grandes y poderosas. Lo segundo, le dije que hay tres cosas en la vida de Abraham. Lo primero, entonces, encontró su llamado. Lo segundo, que lo llevó a ser un hombre famoso, un hombre bendecido. Dice la Biblia que él, cuando Dios le hablaba, él escuchaba. Lo segundo es escuchar la voz de Dios. Primero, tienes que encontrar tu llamado. ¿En qué te quiere usar Dios? Después de que encuentres ese llamado. Segundo, escucha su voz. Eso es lo segundo. Ve conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la Biblia: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios, escucha eso, escuchar la voz de Dios es el resultado de una decisión. Dios siempre habla, pero yo no siempre escucho. ¿Cuándo escucho yo la voz de Dios? Cuando yo decido escuchar la voz de Dios. Dicho de otra forma, tú no puedes decir que Dios no te habla. Es más, hoy te está hablando. Hoy me está usando a mí, pero así como me usa a mí, ha usado muchas otras cosas. Dios habla a través de personas, pero Dios también habla a través de circunstancias, pero Dios también habla a través de animales, pero Dios también habla a través de una planta, pero Dios también habla a través de sueños. Dios habla a través de miles de maneras. Simplemente, o otra cosa es que tú y yo no siempre lo escuchemos.
Si tú quieres tener éxito en la vida, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios te garantiza caminar por el camino idóneo. La voz de Dios te permitirá tener claridad en momentos de oscuridad. La bendición de Dios te va a aclarar las dudas que tú puedas tener. Pero ¿cómo se logra eso? Escuchándolo a Él. ¿Cuándo escuchamos nosotros a Dios? Cuando tomamos la decisión de hacerlo. Hay momentos en la vida en que hay tanto ruido a nuestro alrededor. ¿Qué estás escuchando tú en este momento? ¿Estás escuchando lo que dicen las noticias? ¿Estás escuchando lo que dicen las personas que viven leyendo lo que mandan en las cadenas a través de las redes sociales, a través de WhatsApp? ¿Estás escuchando que el mundo se va a acabar? ¿Estás escuchando que la vacuna te va a matar? ¿Estás escuchando que la economía va de mal en peor? ¿Qué estás escuchando? Cuando comienzas a escuchar ese montón de voces, será imposible que escuches la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no habla en medio del ruido. Dios no habla en medio de todo ese montón de voces extrañas que tú estás escuchando. Dios habla en la quietud. Cuando tú miras al cielo y le dices: Señor, voy a hacer una pausa, voy a dejar de escuchar lo que me dice el mundo, voy a dejar de escuchar lo que me dice el médico, voy a dejar de escuchar lo que me dice mi jefe y quiero solamente escucharte a ti. Y cuando tú buscas un espacio, cuando tú separas un tiempo y dispones tu espíritu y le dices: Señor, quiero oírte, mira, yo te aseguro que lo vas a escuchar, porque Él quiere hablarte y lo único que Él está buscando es quien desee escucharlo. No siempre lo escuchamos, pero Él siempre habla. Escuchar a Dios es el principal detonante de fe. Su voz contiene el mensaje para el verdadero éxito y la verdadera felicidad. Romanos dice que la fe viene por el oír. Es cuando nosotros oímos la voz de Dios, es cuando nosotros oímos a Dios que se activa la fe en nuestras vidas. Tú no puedes decir que eres un hombre de fe si antes no hubo una palabra que salió de la boca de Dios y te retó. Si Dios te dijo que serías un profesional, esa palabra que salió de la boca de Dios ya te convierte en un hombre de fe. Entonces, así digas que no hay recursos para pagarla, así tus padres te digan que vas a tener que suspender tu universidad, tú simplemente créele a Dios, porque esa palabra salió de la boca de Él, fue Él quien te dijo: yo te voy a hacer un profesional. Esa palabra activó tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hay otro texto que quiero que leas. Mateo capítulo 4 versículo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquellos que nos estamos acostumbrando a escuchar a Dios, nos damos cuenta que esa voz de Dios se vuelve indispensable. Esa voz de Dios crea adicción. Las mujeres que oran y que están acostumbradas a escuchar la voz de Dios, saben que no pueden vivir sin ella. No toman decisiones a la ligera, no toman decisiones movidas por sus emociones. Claro que no. Una mujer que ora, un varón que ora, alguien que ora ha entendido que en la oración hay un momento propicio para escuchar a Dios. Y por eso cuando te hacen una propuesta, cuando tienes que decidir algo, tú no te precipitas, tú dices: déjame, yo lo consulto con Dios, déjame, yo oro. Y el escuchar a Dios te va a garantizar que no te metas en territorios donde nadie te ha llamado. Y dice Mateo capítulo 4 versículo 4: no solo de pan vivirá el hombre. El hombre, dice Jesús, el hombre vive y se alimenta no tanto de lo físico, el hombre se alimenta de lo espiritual, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú
aprendes, cuando tú te acostumbras a escuchar la voz de Dios, esa voz de Dios te mantendrá firme. Esa voz de Dios te mantendrá fuerte en medio de la tribulación. Esa voz de Dios te ayudará a atravesar el desierto. Esa voz de Dios te ayudará a permanecer fuerte y firme aún en medio de un foso lleno de leones. Esa voz de Dios será la que te ayudará y te permitirá a salir ileso de un horno de fuego ardiente. La voz de Dios te garantiza pasar al otro lado. La voz de Dios trae calma en medio de la angustia. Y ya para terminar, lo tercero, ¿por qué Abraham llegó a ser un hombre tan bendecido? ¿Por qué Abraham fue tan famoso? ¿Por qué Abraham fue un hombre tan próspero? Sencillamente porque escuchaba a Dios, pero obedecía lo que Dios le hablaba. Y dice Lucas 11:28, Jesús respondió: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Escuchar a Dios es motivo de alegría, pero obedecerlo, escúchalo, te hace bendito, aleluya. Puede que tú te goces porque escuchaste la voz de Dios. Puede que tú te alegres porque Dios te habló, porque Dios habló a tu espíritu. Pero déjame decirte que si esa palabra que tú recibiste de parte de Dios no te moviliza, si esa palabra que recibiste de parte de Dios no genera en ti accionables diferentes, si esa palabra no te lleva a la acción, no hiciste nada. Fue simplemente una emoción, te alegraste, lloraste, pero tu vida va a quedar estancada en el mismo lugar. Pero dice la Biblia, aleluya, que aquel que recibe una palabra de parte de Dios, eso le trae alegría. Pero el que la pone por práctica, lo vuelve bendito, aleluya. Tú quieres ser bendito. Yo no sé cuántos quieren ser benditos en esta mañana. ¿Quieres ser bendito? Obedece la voz de Dios. Obedece lo que Dios te hable. Pero lastimosamente nos hemos vuelto cristianos olvidadizos. Lastimosamente somos selectivos a la hora de memorizar. Tenemos una memoria selectiva. Hay cosas que sí las queremos poner en práctica. Hay cosas que sí las recordamos. Hay cosas que sí se las refregamos a la esposa o a los hijos o al esposo. Pero hay otras que se nos olvida. Es más, yo le aseguro que muchos en esta mañana están escuchando esta palabra y el día de mañana, lunes, ya se les va a olvidar. Y es ahí donde el diablo se ríe, porque te está diciendo: tú no eres amenaza. Yo te dejo que escuches la predicación, yo te dejo que vayas a la iglesia porque tú eres oidor olvidadizo. Lo que Dios te habla, tú nunca lo pones en práctica. Si tú, escúchame iglesia, pusieras en práctica todo lo que escuchas, déjame decirte que serías imparable y serías demasiado bendecido y alcanzarías aún más de lo que tuvo Abraham. Dice, la obediencia revela qué tan crucificado estás con Cristo Jesús. ¿Quieres saber qué tan crucificado estás ahí con Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo? ¿Quieres saber qué tanto estás abrazando tú a la cruz? ¿Quieres saber qué tan consagrado estás tú a Cristo Jesús? Examínate y dime cuánto lo obedeces. De todo lo que escuchas, de todo lo que Él te ha dicho que hagas, de todo lo que Él te ha dicho que le entregues, de todo lo que Él te ha dicho que dejes, que no te gusta de ti, ¿qué tanto le has obedecido? Dime qué tanto le has obedecido y yo te diré qué tipo de cristiano eres, qué tan cerca a la cruz estás hoy o no. Obedecer la palabra de Dios, la obediencia muestra quién es el que gobierna tu vida. Cuando tú le obedeces, cuando Él te da una palabra, tú estás demostrando que tu vida está gobernada por Él. Abraham entendió esto. Abraham no solamente tenía un llamado. Abraham no solamente oía la voz de Dios. Abraham obedecía. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, ¿qué hizo Él? Él no se puso a cuestionarlo. Él no se puso ni siquiera a pedirle señales. Él simplemente obedeció y eso fue lo que agradó a Dios. Quiero que vayas a Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22 al 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
De lo contrario, escuche esto, iglesia, de lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Aquí el apóstol Santiago estaba dando otra clave. El apóstol Santiago aquí estaba diciendo: ustedes quieren ser como Abraham, ustedes quieren recibir aún más de las bendiciones de Abraham. Muy sencillo, simplemente oigan la voz, escuchen la voz de Dios y obedezcan. Porque cuando ustedes escuchan la palabra y no la obedecen, es como aquella persona que se mira en el espejo, pero cuando da la vuelta ya se ha olvidado cómo es. Y vuelvo y le digo, hay muchos que lastimosamente son así. Hace poco hablamos sobre una serie llamada La Verdadera Felicidad, basado en las bienaventuranzas, y hablaba de muchos temas muy importantes, muy trascendentales, que cambiaron la vida de muchas personas. Pero también da tristeza cuando tú hablas con personas y cuando estás en consejería o cuando hablas con ellos y te das cuenta que es como si esta palabra hubiera entrado por un oído y salió por el otro. Pero lo que me sorprende es que durante la celebración en Templo New Life, yo los veía aplaudiendo, yo los veía gozándose y yo decía, esta palabra les está llegando al corazón. Pero después veía todo lo contrario. Yo decía, ¿qué pasó entonces? La respuesta es esta: somos oidores olvidadizos. Pero tú que estás hoy escuchándome, tú que me estás viendo, cambia eso a partir de hoy. Incluso comienza a tomar nota y comienza a decirle: Señor, no voy a seguir siendo un oidor olvidadizo. Cada palabra que tú nos das cada 8 días a través del pastor es una palabra que no nació del corazón del pastor. Es una palabra que viene del cielo para mí. Y si viene del cielo para mí, yo la tengo que tomar, yo la tengo que analizar, yo la tengo que digerir y la tengo que guardar. Y no solamente guardarla, la tengo que poner en práctica. Solo de esa manera tú vas a ser bendecido. Mira, obedecer la palabra nos hace poseedores de todo su poder y gloria y nos ayuda a vivir una vida en plenitud y bendición integral. Obedecer la palabra es recordarla, y recordarla es tenerla presente en todo tiempo, sea un tiempo bueno o sea un tiempo malo. No seas oidor olvidadizo. Abraham oyó la voz de Dios, pero obedeció. ¿Qué te está hablando Dios hoy? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Qué demandas te está haciendo hoy Dios? Simplemente obedece. Tú que quieres recibir esa bendición integral, tú que quieres ser tan próspero como Abraham, tú que quieres ser famoso, tú que quieres incluso ser tan bendecido que puedas ayudar a otros. Muy sencillo. Primero, encuentra tu llamado. Segundo, escucha la voz de Dios. Y tercero, obedécela. 3 claves, 3 consejos simples para que tu vida sea una vida victoriosa en todas las áreas. Cierra tus ojos, vamos a orar, por favor. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu presencia está aquí. Gracias porque tu propósito es que seamos bendecidos. Tú nos quieres bendecir, yo lo sé, a todos, Señor, sin excepción. Yo te ruego, amado Dios, que tú estés trayendo, Padre, esa conversión necesaria, que estés confrontando. Padre, que esta palabra pueda llegar al corazón en esta mañana. Que esta palabra no se quede solamente en el oído. Que esta palabra trascienda. Padre, ayúdanos a encontrar ese llamado, a saber que todos tenemos un mismo llamado cuando nosotros obedecemos. El evangelizar, el hablarle a otros de ti, el llevar gente a la iglesia, Señor, eso desata bendición sobre nosotros. El escuchar tu voz y obedecerla, eso desata la bendición. Ayúdanos, yo oro para que tú estés revelándote más, Señor, para que tú estés hablando más y que nos hagas sensibles a tu voz en esta mañana. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Yo creo en ti, confiaré en ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Tus palabras. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Perdida sin ti. Vamos, decláralo, di. Eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia, oh, vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor.
queremos sentir. Llénanos, Espíritu de Dios.